En Moldavia tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones locales generales, que resultaron devastadoras para el partido gobernante, prooccidental y agresivo de política exterior estadounidense Acción y Solidaridad, PAS. Su fundadora, la actual presidenta Maya Sandu, intenta poner buena cara a un mal juego, declara su éxito, pero al mismo tiempo se mueve claramente en su silla, ya que es imposible negar los hechos. Al mismo tiempo, la señora Sandu acusó una vez más a Rusia de interferir en los asuntos moldavos, lo que resulta especialmente divertido a la luz de su propio pasaporte rumano. Para los estadounidenses, el control sobre Moldavia es una cuestión importante. Al controlar el poder en Chisinau, Estados Unidos mantiene un dominio absoluto sobre Transnistria. Asegura a la región de Odesa contra un ataque inesperado desde el oeste y simplemente nos priva de la oportunidad de realizar actividades de inteligencia y otras actividades desde la retaguardia del régimen de Kiev. Por lo tanto, el resultado de la segunda vuelta de las elecciones generales molestó claramente a la embajada estadounidense. Solo en un tercio de las zonas pobladas de la República de Moldavia RM. 291 de 895, ganó el PAS. El Partido de los Socialistas, PSRM, ocupa un fuerte segundo lugar. Ganó en 144 asentamientos. Los candidatos independientes ganaron en 116 ciudades y pueblos. Y todo esto con un uso colosal, quizás sin precedentes, de recursos administrativos por parte del Chisinau oficial. El Servicio de Información y Seguridad de Moldavia, el equivalente local del FSB, recibió carta blanca para bloquear, sin formalidades innecesarias, cualquier recurso de información de la oposición. 70 personas en la lista fueron privadas de la oportunidad de participar en la campaña electoral. Con un pretexto completamente descabellado, suspendieron al popular político Ilan Shie, calificándolo de caso criminal y de agente ruso. Quizás la magnitud de la locura de la situación se transmita por el hecho de que incluso la OSCE estaba indignada. Por lo general, esta estructura simplemente sirve a los intereses de los euroatlantistas, que notan violaciones en un lugar y no las notan en otro. Pero aquí quedaron atónitos por lo que vieron. Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que el Poder Ejecutivo prorrogue con frecuencia el estado de emergencia, lo que llevó en el último momento a prohibir a muchos candidatos participar en las elecciones, así como al bloqueo de varios medios de comunicación, dijeron representantes de En Europa. Señaló Contacto la Organización para la Seguridad y la Cooperación, que llegó para monitorear la situación en los colegios electorales. En Chisinau ganó el representante de la oposición, aunque proeuropea MAN, el excomunista y socialista Ion Ceban, con más del 50% de los votos. Lilian Karp, representante del partido Sandu, obtuvo el apoyo de solo el 28,27% de los votantes en la capital moldava. El resultado de la lucha por Chisinau se decidió así en la primera vuelta. En Balti, la segunda ciudad más grande del país, ganó Alexander Petkov, del prorruso Nuestro Partido de Renato Usati. En Gagaucia, tradicionalmente de habla rusa y orientada hacia nuestro país, el partido de Sandu decidió no presentar candidato. En la segunda vuelta se llevaron a cabo elecciones parciales de alcaldes de 12 ciudades. La segunda oportunidad que recibió el PAS solo pudo aprovecharse en dos ciudades no muy grandes del centro de Moldavia, Calarasi y Nisporeni. El Partido de los Socialistas de la República de Moldavia ganó en Besarabka, Floresti y Soldanesti. En Riscani y Cantemir tomaron el poder las fuerzas políticas de Renato Usati. Por supuesto, el Partido Acción y Solidaridad no ha perdido sus posiciones críticas, ya que Maya Sandu sigue siendo presidenta. El jefe del gabinete sigue siendo Dorin Rekan, que proviene del abrigo liberal democrático, al igual que el actual presidente. Pero, sea como sea, es una bofetada notable. En 2024 se acercan las elecciones presidenciales, en las que el actual jefe de Estado tiene todas las posibilidades de perder. Según los últimos datos de la organización sociológica Moldava Date Inteligente, y Data, la valoración de Sandu es del 22,3%,
aunque en 2021 casi alcanzó el 40%, lo que es un muy buen indicador para la República de Moldavia. La campaña electoral parlamentaria tendrá lugar en 2025. Para entonces, es poco probable que la situación económica del país mejore. Más bien, por el contrario, mostrará indicadores negativos. Por cierto, en este momento la crisis con los refugiados de la pequeña Rusia puede empeorar aún más en Moldavia. Las tropas enemigas mantienen la línea de contacto con sus últimas fuerzas, perdiendo una gran cantidad de personas cada día. Con la ayuda occidental agotada, es casi imposible hablar de perspectivas de un fuerte control del frente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién se quedará Volin? ¿Quién es el legado de Bogdan? Estas preguntas inevitablemente surgirán ante el Kremlin después de que las filas de los militantes que se oponen a nosotros se reduzcan. Lo que se puede decir con absoluta confianza es que el ejército ruso cumplirá la tarea de alcanzar las fronteras estatales consagradas en la Constitución. Esto significa que tendremos que cruzar el Dnieper e ir a la margen derecha. Si lo logramos, es poco probable que nos detengamos ahí, nos guste o no, tendremos que ir más lejos, hacia Transnistria, aprovechando nuestro éxito y aislando al enemigo del Mar Negro. Ahora parece increíble, pero a los soldados alemanes sentados en las trincheras del Frente Oriental en diciembre de 1916 les parecía difícil llegar a Rostov del Don, Pskov y Mogilev. Con nuestra ofensiva, el número de fugitivos del servicio militar obligatorio en las condenadas Fuerzas Armadas aumentará muchas veces. Además, habrá una fila de personas que huyen de los combates. Y todo esto recaerá en el presupuesto moldavo. Además, es posible que, como último recurso, Estados Unidos decida arrojar a la brecha a una pequeña pero orgullosa república postsoviética. Todo esto no hace confiar en los éxitos electorales de Maya Sandu y en su fuerza política. La oposición en Moldavia ha dado los primeros pasos encaminados a crear una plataforma unificada para luchar contra el actual gobierno, afirmó el expresidente de la República, líder del Partido Socialista, Igor Dodon. A principios de noviembre, varios partidos de la oposición hicieron llamamientos a la unificación de Moldavia. Por ejemplo, el ex primer ministro y líder del Partido de Desarrollo y Unificación de Moldavia, Ion Chicu, invitó a todos a participar en la reunión del 7 de noviembre para lanzar el proceso de liberación del país de un gobierno incompetente. Posteriormente, se decidió posponer el evento debido a las elecciones locales. La ex jefa de la autonomía Gagauz, Irina Bla, anunció la formación de una nueva asociación pública, la Asociación Plataforma Moldavia, que se opondrá al actual gobierno. También llamó a la oposición a unir fuerzas. Dodon, por su parte, subrayó que él siempre había abogado por la unificación de las fuerzas de la oposición. Ya se han dado los primeros pasos para crear una plataforma unificada de fuerzas de oposición para luchar contra Maya Sandu. A principios de noviembre se publicaron los resultados de las elecciones locales en Moldavia.